Nos atiende don Juan Luis Cebrián. Don Juan Luis es el presidente de honor del diario El País, pero además fue su fundador, fue también el presidente de este grupo de medios Prisa y fue uno de los artífices de la transición democrática en España, muy ligado al Partido Social Obrero Español. En la edición de ayer del País, coincidiendo con el propio editorial del periódico, publica una página completa de análisis sobre lo que va a pasar esta semana en España. Disculpa a la traición, premio a la culpa. El pacto del PSOE con Junts para formar gobierno revela la ausencia de racionalidad en un partido que fue líder de la transformación democrática en España, pero ha puesto fin al consenso constitucional. Sánchez no debe preocuparse por su lugar en la historia. Con toda probabilidad, acabará en la chatarra. Don Juan Luis, gracias por atendernos. Qué placer escucharlo. Buenos días, buena tarde para usted. Buenas tardes y buenos días. El placer es mío. Muchas gracias. Don Juan Luis, lo que va a pasar esta semana marcaría un antes y un después en la democracia española. En mi opinión, casi con toda seguridad, y no es una buena noticia, porque lo que está pasando en definitiva es que el PSOE, que era un partido central en la construcción de la democracia, ha decidido aliarse con todos los partidos que están contra el actual sistema constitucional, entre ellos varios partidos que lo que quieren es lograr la independencia de Cataluña y del País Vasco, que no la van a conseguir, por otro lado, y además son partidos que varios de cuyos líderes han sido procesados, concretamente los líderes de Esquerra Republicana de Cataluña y de Junts per Catalunya han sido procesados, muchos de ellos juzgados y condenados, algunos indultados, por delitos contra la Constitución, por la declaración unilateral de la independencia de Cataluña, un poco carnavalesca por otro lado, porque duró apenas 1 minuto o 2 minutos esta declaración unilateral de independencia, e incluso por los actos de violencia callejera o de terrorismo de baja intensidad que se produjeron precisamente en Barcelona a raíz de la acción judicial contra los revoltosos. Me gustaría preguntarle, Juan Luis, si en todo este proceso todavía esperamos una explicación más allá del porqué, sino una explicación qué es lo que se pretende conseguir con este acuerdo con Junts y con Esquerra Republicana. Lo único que se pretende conseguir es la formación de gobierno por parte de el presidente hoy en función de Sánchez, que perdió las elecciones, pero el Partido Popular que las ganó no tuvo suficientes apoyos parlamentarios para formar gobierno tampoco. Y si no lo formara Sánchez, habría que repetir nuevas elecciones, lo cual es algo que los partidos minoritarios y los independentistas, que han tenido un fracaso formidable en los últimos comicios, pues no quieren, ni tampoco el Partido Socialista, ¿no? Lo que está sucediendo en definitiva es la ruptura del consenso constitucional, que fue precisamente entre los perdedores y los ganadores de la guerra civil. Fue un proceso de reconciliación. Sánchez está diciendo ahora que hace esto para mejorar la convivencia en Cataluña. Lo único que ha hecho ha sido empeorar la convivencia en toda España. Hay manifestaciones masivas contra la ley de amnistía y el Partido Socialista en toda España. El diálogo entre los dos partidos centrales, el conservador Partido Popular y el hasta ahora socialdemócrata Partido Socialista, está completamente roto. Los insultos al rey y a la convivencia pacífica de los españoles están a la orden del día. El deterioro de la clase política es tremendo. Y lo único que a mí me preocupa, lo que más me preocupa es España no se va a romper, como dice la extrema derecha, ni Cataluña va a ser independiente, ni nada de eso. Pero aumenta en un continente como Europa, donde las tensiones hacia la extrema derecha siguen creciendo, aumenta también la presión
de la extrema derecha, fruto de la actitud del Partido Socialista. Entonces no me gusta ver que frente al nacionalismo irredentista catalán o vasco, resulta ahora que renace un supernacionalismo identitario español que ha dado también muchos quebraderos de cabeza a la convivencia de nuestro país. Don Juan Luis, usted conoce como pocos la esencia del Partido Social Obrero Español, del PSOE. Usted les ha apoyado históricamente. Felipe González decía que no se entiende cómo todo esto pasa por 7 votos. Y uno se pregunta, ¿qué pasa por la mente de Pedro Sánchez de armar todo esto, de someter a un gabinete a que firme esto, de someter a unos jueces, a unos magistrados, a unos constitucionalistas, a meterlos en todo esto por perpetuarse en el poder? ¿Así de simple? Desde luego no se va a perpetuar, pero por seguir en él. Solo 3 días antes de las elecciones de julio, Pedro Sánchez, prácticamente todos sus ministros, dijeron públicamente que la amnistía era inconstitucional. Están traicionando al programa, la amnistía no estaba en el programa electoral que presentó el Partido Socialista. Están traicionando a sus propias palabras y a sus propias promesas. En el indulto que yo apoyé a los condenados por las actitudes secesionistas de Esquerra Republicana, con ocasión de la famosa Declaración Unilateral de Independencia, en ese indulto el entonces ministro de Justicia del Partido Socialista y hoy miembro del Tribunal Constitucional, en la introducción a la explicación del indulto, decía textualmente que la amnistía es inconstitucional. Vamos a ver lo que dice ahora, sentado como está en el Tribunal Constitucional. Es una traición no ya a sus votantes, es una traición a ellos mismos. No se puede fiar uno de políticos que no se fían, que no son coherentes de sus propias palabras. Y lo único que quiere Pedro Sánchez es obtener 7 votos, y para obtenerlos no solo ha llevado a cabo esta propuesta de ley de amnistía, sino que además está condonando las deudas, la malversación de fondos públicos utilizada por los independentistas para financiar su aventura contraria a la Constitución. Están prometiendo la condonación de deudas multimillonarias, inicialmente a la autonomía catalana, pero ahora dicen que a todas las autonomías. Están haciendo toda clase de promesas económicas que algunos calculan que van a costar más de 100.000 millones de euros en la legislatura, a cambio de 7 votos. Son unos votos muy caros, pero lo más caro es que bajo el pretexto de mejorar la convivencia en Cataluña, que no estaba deteriorada precisamente porque se aplicó la Constitución con el apoyo del propio Pedro Sánchez. Hay que decir que la suspensión del Estatuto de Cataluña, que dio origen a los juicios que ahora se tratan de amnistiar, tuvo el apoyo directo del Partido Socialista y de Pedro Sánchez en el Senado. Es una inconsecuencia total. Y ha logrado Pedro Sánchez que todos los organismos jurídicos, el Tribunal Supremo, el Consejo Superior de Justicia, la Unión de Fiscales, prácticamente todas las asociaciones de magistrados, incluidos los magistrados más o menos coherentes con la izquierda de Justicia Democrática, los inspectores de Hacienda, los de Trabajo, multitud de despachos de abogados, las organizaciones empresariales, una gran cantidad de organismos que representan millones de ciudadanos al margen de los partidos conservadores, estén precisamente en contra de este movimiento que está resquebrajando no la unidad del país, sino la unidad de las voluntades democráticas en el permanente desarrollo de la Constitución, que ha sido la Constitución más duradera y que ha dado más autonomía a Cataluña y al País Vasco y más bienestar al conjunto de los españoles en toda la historia de nuestro país. Es exagerado
señalar que este final del consenso partidista pone en riesgo la convivencia de España, volviendo a aquellos hechos que determinaron la última guerra civil? Sí, eso es exagerado, en primer lugar, porque tenemos un ejército moderno, un ejército profesional que no se inscribe en la estela del ejército español durante las guerras civiles del siglo XIX y la horrible guerra civil del año 36. Es exagerado, pero la unidad de la nación está definida en la Constitución española, que también dice que las Fuerzas Armadas tienen que garantizar y defender la unidad de la nación. No hay ningún peligro de intervención militar, de ninguna manera, no hay ningún peligro de rebelión, de ninguna manera. Lo que hay es un peligro de deterioro permanente de la convivencia y como digo, por en mi opinión, estupidez, porque creo que hay mucho de incompetencia más que de malevolencia, y desde luego mucho de ambiciones personales del presidente Sánchez. Digo, esto lo que va a hacer es empujar a la opinión pública hacia posiciones todavía más conservadoras que las que ha tenido el Partido Popular en el pasado y hacia una situación enormemente preocupante de ruptura en la convivencia, en momentos en los que además la guerra de Ucrania y lo que está sucediendo en Oriente Medio están generando un progreso del protagonismo militar en toda Europa. Don Juan Luis, estos días he leído bastantes artículos de constitucionalistas, catedráticos, que unos a favor y otros en contra. Da la impresión de que vectores contrarios se anulan. ¿Cómo se resuelve esto cuando hay distintas interpretaciones? Bueno, la gran mayoría de constitucionalistas, los mejores constitucionalistas del país, entre ellos algunos como don Manuel Aragón, que fue miembro del Tribunal Constitucional apoyado por el Partido Socialista, y que además es maestro de casi todos los grandes constitucionalistas que están hoy en América Latina. La mayoría de ellos dicen que es inconstitucional la amnistía, como lo dijo Sánchez repetidas veces, que prometió traer esposado y poner ante los tribunales repetidas veces al señor Puigdemont. Es decir, que el gran consenso jurídico, independientemente de que hay otros que no piensan así, apoya la idea de que es anticonstitucional. Pero más que eso, es que lo que está claro es que se está rompiendo la igualdad de los españoles ante la ley, se amnistía a unos y se persigue a otros que han cometido delitos mucho menores, y además que esto es así percibido por los propios órganos de administración de justicia. Y por lo tanto no se puede decir que esto, bueno, es una cosa que se debate, que hay unos que piensan así y otros que piensan asado. La administración de justicia se siente amenazada en su independencia y lo ha hecho público y lo ha dicho claramente. Y los españoles nos sentimos amenazados en nuestra igualdad ante la ley. Está rompiendo este proceso puesto en marcha por el Partido Socialista el principio de igualdad ante los españoles y el principio de la independencia judicial. Digan lo que digan sus portavoces. Incluso han acusado en el pacto que han firmado con Junts per Catalunya de lawfare a los tribunales españoles. Es decir, de producir sentencias por impulsos o por razonamientos políticos y no guiados por el cumplimiento de la ley, lo cual es una ofensa absoluta al sistema de justicia español. Y está en peligro, efectivamente, la independencia del Poder Judicial una vez que el Congreso, a través de las leyes electorales y de los métodos empleados por el Partido Socialista, en estos momentos no es el Congreso el que controla al Gobierno, sino el Gobierno el que controla al Congreso. Don Juan Luis Cebrián, muchas gracias. Se encuentra en este momento en los preparativos del próximo Congreso de la Asociación Mundial de Juristas, que él apoya y que colabora, el famoso premio que han recibido notables como Churchill, como Mandela, como la señora Ginsburg. En fin, en un momento en donde está de por medio precisamente la seguridad
Jurídica de España. Don Juan Luis, muchas gracias por atendernos y tenga usted un buen día en la República Dominicana. Muchas gracias. Él es Juan Luis Cebrián, presidente de honor del diario El País, con esta publicación de ayer, en donde él expresa su indignación por lo que está pasando en España por cuenta de el presidente del gobierno del PSOE, Pedro Sánchez. Escuchen a Pedro Sánchez cuando tenía otra opinión de la amnistía, él y sus más cercanos colaboradores. Inconstitucional, eso es ilegal, eso no tiene cabida en nuestro ordenamiento constitucional. Estamos más cerca, el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española. El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia. Bueno, ya sabéis que la amnistía no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. En Cataluña no va a haber ni referéndum de autodeterminación ni amnistía. No va a suceder esto.